Más hermanos, continuamos con el estudio, en este caso de Sofonías. Así que les invito para que leamos Sofonías capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo y a ver si podemos terminarlo y decir algo rápido del capítulo 3 para que haya una idea general. Capítulo 2, verso primero de Sofonías, dice así: Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada, y destruirá a Asiria, y extenderá su mano sobre el norte, y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento, y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada. Todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus disteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Hasta ahí nomás. Uno de los puntos generales de Sofonías es el hecho de que a pesar de lo grande y poderoso de las naciones alrededor del pueblo de Israel, no tienen ninguna posibilidad en contra de Jehová. Si Jehová está por su pueblo, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Cantamos. Si Jehová es por su pueblo, no tiene importancia el poder de los otros, se minimiza totalmente. Y eso es uno de los puntos que aquí el Señor quiere demostrar a su pueblo Israel para que ellos confíen y se vuelvan a Él. Y aún así no se vuelven, a pesar de la demostración de su poder y de su control ante las naciones de los distintos puntos cardinales en cuanto a Israel, especialmente Judá y Jerusalén. Entonces, hay una soberbia, ¿verdad?, en las naciones, pero también en el pueblo de Israel, dureza de corazón. Ellos no se vuelven, no quieren volver a reconocer a Jehová. Todavía están ellos bajo el deseo de otros dioses, aparte de Jehová. Y eso es lo que hemos hablado más de una vez del sincretismo en que unen y reúnen distintas doctrinas o tienen distintos dioses para poder abarcar todas las necesidades, según ellos. A veces acontece que Dios no responde, aparentemente, o hay demora, hay tiempo que esperar. Israel pareciera que se desesperaba y
buscaba otras cosas. Y eso puede pasar y acontece en el pueblo de Dios. Hay que esperar, saber esperar. Pero esperar confiando y esperar estando atento a la palabra de Dios. Vamos a ver desde el verso 4, que es donde quedamos. ¿Ya? Terminamos al verso 3 y vamos a leer el verso 4. Dice, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Comienza aquí el Señor mostrando su poder y control y comienza con las naciones de la costa, del oeste, que son los filisteos. Y está hablando que ellos van a ser destruidos. Esa nación o esas naciones, y estas son las ciudades principales de los filisteos, que debían haber sido sacados de su territorio por los mismos israelitas, y ellos no lo hicieron. No pudieron hacerlo porque en realidad no confiaron en Dios y permanecieron hasta este momento. Tenía que haber sido sacado. Entonces Dios va a hacer algo que ellos no hicieron previamente. Entonces vamos a ir viendo algunos detalles y si alguno se ha dado cuenta ya, las ciudades de Filistea generalmente, o sea, son 5 y hay una que no está. Así que vamos a verlo también eso. Dice así, verso 4. Previamente él llama a buscar a Jehová, ¿verdad? Verso 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y ahora explica que ellos pueden ahora buscar con libertad porque el Señor se va a ocupar de los enemigos. Porque es explicativo, está explicando. Gaza será desamparada. Entonces está diciendo que una de las ciudades filisteas va a ser abandonada totalmente. Y cuando dice desamparada, abandonada, normalmente cuando usa aquí o asolada, tiene que ver con los habitantes, van a ser desarraigados los habitantes de esa tierra. Va a quedar desocupada esa tierra. Entonces, en este momento, Gaza todavía existe, pero no con los mismos moradores. Y en este momento es un centro comercial y cultural. Es una ciudad islámica. Pero en ese tiempo, el Señor la dice y expresa que va a ser desamparada y abandonada. Ahora, esto es tanto en el momento, porque fue atacado por los babilonios, pero también siempre habla de lo que va a acontecer en el futuro. Entonces el Señor está limpiando, está moviendo su mano para que Israel ocupe toda el área que le ha sido prometida por medio de Abraham. Entonces dice que Gaza será desamparada. Y luego, y Ascalón asolada, es decir, en ruinas. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Ellos tenían que haberlo hecho antes, pero ahora lo va a hacer Dios, va a actuar. Saquearán a Asdod en pleno día. Y ese saquearán es lo mismo. Van a echar fuera a los habitantes de Asdod, a la población. Y en pleno día porque tenemos que pensar que esos son zonas muy calurosas. Entonces ellos en el día, hay ciudades, por ejemplo, en norte Argentina, yo me acuerdo, que hacen más de 50 grados de calor en el verano, de septiembre para adelante, primavera, verano. eh, Ellos duermen todo el día y en la noche, tipo 8 de la noche, salen recién a comerciar y a hacer sus negocios. Pero en el día duermen todo el día con ventiladores, con mosqueteros, con lo que sea. Entonces, cuando dice en pleno día, probablemente es el día en que ellos descansan. ¿Ya? Entonces va a ser un ataque en que ellos van a estar desprevenidos. Entonces, a mediodía, cuando menos lo esperan, es la hora en que ellos duermen. Ahora, ¿a quién va a usar el Señor? Bueno, Él va a usar a los caldeos, a los babilonios, guiados por Nabucodonosor. Hay una ciudad que es Gat, que no aparece aquí, y hay dos razones que dan. Una de las razones es que estaba muy al centro, ¿ya? Más hacia el centro que hacia la costa. Alguna de las razones dice eso, entonces Nabucodonosor, cuando viene el ataque, seguramente dicen lo pasa de largo porque está más al centro. Pero la otra razón, que es la más probable, es que habían sido mantenidas en sujeción, tanto por Usías como por Ezequías, por el rey Usías como por Ezequías.
Entonces, en, si leemos en Amós 1, 6 al 8, vamos a leerlo. Vamos a ir viendo algunos textos como referencia para tenerla en la mente. 1, 6 al 8. Ahí también se menciona. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernantes de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Entonces allí no se menciona tampoco, porque ya está seguramente está inexistente. Entonces el cumplimiento inmediato de estos ataques, de que Gaza será desamparada, de que Ascalón será asolada y Asdod saqueada, y todo tiene que ver especialmente con el hecho de ser deshabitadas, se realizó a mano de la invasión de babilónica bajo Nabucodonosor. Pero posteriormente también, para que sea habitada plenamente por el resto del pueblo de Israel, también en el futuro será desarraigada. Dice, y Ecrón será desarraigada, sus pobladores, ¿ya? También. Entonces, históricamente, fíjese que la última mención de este lugar de Gad está en Miqueas 1:10, para que lo vean. Entonces, en el tiempo de Ezequías, unos 50 años antes de Sofonías, ¿ya? Y más de 100 años después de Sofonías, también lo omiten. En Zacarías también está omitida. Entonces, Gad no aparece en los grupos de las ciudades que son filisteas, ¿ya? Entonces, dice que de Adón figuran como algunas, las mujeres de Adón, dice allí, en Nehemías, había unas mujeres de Adón que figuraban como algunas de las que los judíos habían tomado. Este es el tiempo de Nehemías. Entonces, había alguna parte ahí todavía existente, pero en realidad habían sido desalojados de su tierra. Y en este mismo Adón, en Hechos 8:40 como referencia, es la ciudad que se mencionaba como la ciudad de Azoto, y es el lugar donde nació Herodes el Grande. Eso como menciones. Entonces Asdod, ahora aquí en la Biblia, en Hechos 8:40, es mencionada como la ciudad de Azoto, en donde fue llevado Felipe. Y aquí, y además fue el lugar donde nació Herodes el Grande. Entonces, los lugares pueden existir, pero los habitantes fueron desarraigados, fueron sacados de allí. Ahora, esto tiene que ver con el hecho de que va a ser ocupada por el pueblo de Israel. Y aquí viene el versículo 5 y dice, hay de los que moran en la costa del mar, es decir, los filisteos, porque ellos eran de la costa del mar en la parte oeste, del pueblo de los cereteos. ¿Por qué se les llama así? Bueno, se les llama así porque probablemente ellos venían, un grupo venía de Creta, que en Amós se le expresa como la ciudad los de Caftor, los caftoreos, eran los cereteos. La guardia personal de David, que en un sentido, él los dominó, se componía de cereteos y peleteos, es decir, de filisteos, porque él tenía un dominio sobre ellos en el tiempo de David. Se componía de ellos. Y esos son los cereteos, ¿ya? Como hemos dicho, probablemente provenientes de la isla de Creta, que es mencionada como el Caftor en Amós 9:7. Dice, la palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos. Entonces, en un tiempo, los filisteos eran tan dominantes que incluso al mismo Canaán se le llama tierra de los filisteos, o sea, a la ciudad completa, a la tierra completa, porque tenían mucho dominio. Otros dicen que a las costas se le llamaban así, ¿ya?
solamente a la costa se le llamaba tierra de Canaán. Otro que realmente tenía una mayor presencia en la región y se le llamaba, dice, tierra de los filisteos. Para nosotros, filisteo significa persona de espíritu vulgar, de escasos conocimientos. Ese es el carácter de los filisteos y poca sensibilidad artística o literaria. Hemos escuchado muchas veces que ahora se le llama a la tierra de Palestina, y Palestina significa tierra de los filisteos. Entonces, es probable que hayan tenido una influencia muy fuerte, no solamente en la costa, sino muy fuerte también en la región en general, de tal manera que Palestina significa tierra de los filisteos. Tenía mucho poder. Miren, vamos a ver algunos datos que son importantes. Dice, aunque estaban presentes en Canaán, cuando Israel entró al territorio, los filisteos no fueron conquistados, lo que tenía que haber hecho Israel, y permanecieron como una fuente de grave problema para Israel durante el tiempo de los jueces y hasta la monarquía. Fue hasta el reinado de David que fueron sometidos, como lo hemos visto. Incluso tenía él soldados, ¿verdad? Guardia, que eran los celeteos, que eran filisteos. Pero 300 años después, en el tiempo del rey Acaz, habían logrado nuevamente extenderse a una amplia región de Judá. Es posible que a causa de su influencia en el territorio, como el grupo más fuerte que permaneció después de la conquista de la tierra, que a Canaán se le identifique como tierra de los filisteos. Por eso, porque en realidad ellos cobraron fuerza por no haber sido, como Dios les mandó, sometidos por el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo palestina, aplicado subsiguientemente a toda la región, es derivado de filisteo, que hemos dicho que Palestina significa tierra de los filisteos. Tenía tremenda importancia, tremendo poder, pero bajo el poder de Dios no podían hacer nada. Es decir, lo que Israel no hizo, Dios lo está haciendo ahora. Hermanos, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en la tierra para una función, y la esencial es predicar el Evangelio, es ser un testimonio para aquellos que aún no conocen al Señor. Nosotros estamos para eso. El pueblo de Israel en general falló, no es que haya hecho nada, pero falló en general en su misión, en su función, incluso en en lo ideal de su existencia, que era dar testimonio al mundo entero, a las naciones, sobre la santidad de Dios, sobre lo que Dios es, sobre su palabra, sobre su ley. Y ellos fracasaron. Nosotros tenemos que cuidarnos de eso, entender cuál es nuestra función, para qué estamos aquí todavía. Y nuestra función es dar a conocer el nombre del Señor al mundo entero. Y para eso el ministerio es importante, porque el ministerio fortalece, equipa para poder servir al Señor. Es la función en que Dios haya colocado a cada uno en la iglesia para poder servir al mundo. Nosotros estamos para eso. No para disfrutar del mundo, sino para servir al mundo, aunque no disfrutemos nada del mundo. Dice, el que esté en el mundo, como que no disfruta del mundo, el que disfruta del mundo como que no disfruta del mundo, porque en realidad el mundo pasa, mas su palabra permanece para siempre. Entonces, la función de Israel no la cumplió y Dios está haciendo esa parte ahora. Nosotros tenemos que procurar cumplir nuestra función en este mundo. Canaán, donde dice, oh Canaán, tierra de los filisteos, significa emigrante, y originalmente la planicie costera. Entonces, esa es una de las posibilidades, que la planicie costera donde están los filisteos, no sé si los fenicios, pero por lo menos al norte, pero sí los filisteos, era llamada Canaán. Sigamos. Dice que te haré destruir hasta no dejar morador. ¿Quién puede decir eso sino Dios? Dios está aquí a través de Sofonías explicando que Dios va a operar, y va a operar en contra de los enemigos de Israel, aquellos que han estado en contra del pueblo de Israel y a la vez en contra del mismo Dios. Entonces dice destruir lo que Israel tenía que haber hecho y no hizo, hasta no dejar morador, habitantes.
Tenía que haberla hecho Dios, que iba a hacerlo paso a paso, ¿verdad? De a poco. ¿Por qué? Porque si los desarraigaba rápidamente, lo hemos dicho antes, se iba a llenar de fieras. Entonces, poco a poco, pero tenía que ir avanzando. Y en un momento Israel lo que hizo fue mezclarse con ellos en vez de avanzar. Nosotros no tenemos que mezclarnos con el mundo, nosotros tenemos que avanzar para dar a conocer al mundo la verdad de Dios, no mezclarnos con el mundo. Muchos creyentes van y van y van y después ya los tenemos en el mundo, los tenemos mezclados en el mundo. Y esa no es la función de la iglesia de Dios. Y la función de Israel no era mezclarse con ellos, sino avanzar hasta tomar posesión de toda la tierra. Tenemos que avanzar. Verso 6. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Otra función muy distinta, porque ahora la iban a ocupar los israelitas, iba a quedar deshabitada. Entonces dice, cuando dice, y será la costa del mar praderas, son lugares, los lugares habitados por cereteos, para pastores. Ahora va a ser para pastores y corrales de ovejas. Dice, verso 7. Entonces va a cambiar, la función de esa tierra va a cambiar, ya no la va a ocupar los filisteos. El Señor los saca de ahí y ahora va a ser lugar para pastores y corrales de ovejas. Verso 7. Dios solamente puede hacer eso, cambiarlo de esa manera. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Se lo va a devolver, se lo va a dar al pueblo de Israel, a quien le llama de Judá. Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio, los va a sacar del cautiverio y los va a volver. Y cuando los vuelva, le va a decir, mire, esta es su nueva casa, su nueva habitación. Le va a ampliar el lugar de habitación. Entonces dice, será que el lugar para el remanente de la casa de Judá. Qué triste, ¿eh? Algunos dicen, ah, qué hermoso, el remanente de la casa de Judá. Pero es triste porque el remanente, el resto, la palabra remanente es lo que queda. Cuando tenía que haber ocupado todo el pueblo de Judá, de Israel, todo el pueblo. Ya había sido cautivado a Siria, la parte del norte. Y ahora prontamente, según la profecía de Sofonías, va a ser cautivada por los caldeos, por los babilonios, por Nabucodonosor. Qué triste. El remanente va a usarlo, el resto, pero el resto. ¿Y los demás? Muchos caerían en el cautiverio, muertos. No todo volvería tampoco de Babilonia, sino un resto nomás. Entonces el remanente es lo que queda de algo. Mire, se usa en el sentido individual acerca de uno que queda sin nadie para perpetuar su nombre, es decir, sin herencia. Lo otro se usa también lo que pueda quedar después de un saqueo y destrucción. El resto, querido hermano, el resto de un pueblo tan grande y numeroso, el resto nomás. No es para alegrarse. Lo que sí, aquí está la fidelidad de Dios, que aunque sea el resto, aunque sea uno solo, Dios va a cumplir. Y también se usa el sobrante de la leña con que se hace un ídolo. También lo hacen así. Se usa de esa manera el remanente, el resto, lo que queda, el sobrante, lo que se puede rescatar. La iglesia tiene que estar toda como una sola, en una sola intención, una solamente, como dice allá en Filipenses también, en Corintios, una solamente, un solo pensar, un solo sentir. No tiene que quedar ni uno fuera, ni uno que no esté en el mismo pensar en cuanto a la palabra de Dios. Cuando habla del mismo sentir y pensar, es que todos conozcan y entiendan la palabra de Dios, que todas pueden ser guiados por el Espíritu de Dios. Aquí solamente el remanente y los otros, ¿dónde están? No buscaron a Dios, no confiaron en Dios, se dedicaron a otras cosas. Algunos eran profetas mentirosos, a los cuales
los padres lo entregaban para ser muerto. Tenía que ser muerto por su rebeldía y por su falsedad. Qué triste, ¿eh? Glorioso que Dios es fiel, pero es triste que sea el resto nomás, por remanente. Es triste que toda la iglesia no esté atento a la palabra de Dios, atento al servicio, atento al decir, Señor, ¿cuál es mi función aquí? ¿Cuál es mi trabajo en este mundo mientras el Señor viene? No toda la iglesia está en la misma. Debería ser, ocuparnos de eso. Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán de noche. Entonces, apacentarán es allí, cuando dice allí, es en ellos, es decir, en esos lugares, pastarán. Y eso refleja la tranquilidad con la que podrán desarrollar este trabajo, lo que antes no podían, o sea, ni una posibilidad de entrar ahí, donde están los filisteos, y a ser muertos. Entonces, ahora sí van a poder, pero es Dios quien los va a quitar, cuando tenían que hacer ellos juntamente con Dios. Después dice, en las casas de Ascalón dormirán de noche. Entonces, allí ahora ellos podrán descansar con confianza y seguridad después de una jornada de trabajo. Cuando uno llega a la casa, quiere llegar tranquilo, ¿verdad? Y descansar. No siempre es así, pero ya. Y ahí van a tener esa seguridad, esa certeza. Ahora sí pueden habitar tranquilamente allí. Lo que Dios le había dicho que hicieran, ahora Dios lo hace. Y les confirma ahora dándole ese lugar. Y así está el Señor ocupando y ampliando aquellos límites que el Señor les ha prometido, la tierra de la promesa. Dice, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Aquí todavía ni siquiera han sido cautivados, por eso es profecía. Está diciendo las cosas que están por venir, las previas. Está diciendo profecía, significa decir previamente, decir antes. Entonces, él lo que está haciendo Sofonía es decir previamente lo que va a acontecer. Y primero les dice y los anima diciendo que la región de la costa va a ser deshabitada para que ellos la habiten. Y todavía ni siquiera han sido cautivados. Cosa que cuando sean cautivados ellos piensen en eso y consideren que ellos están allá porque Dios no quiere que estén allá, pero están allá por su falta de reconocer la palabra de Dios, por su falta de reconocer y de cumplir la palabra de Dios en cuanto a las funciones del templo y también de su santidad. No habían guardado los sábados, no guardaban los días del Señor, no, no, no celebraban las fiestas, las tres fiestas anuales, no las celebraban. Hemos dicho que Josías con la reforma volvió a celebrar la fiesta de los tabernáculos, que no se hacía, la fiesta de la Pascua y de los tabernáculos, que no se hacía. Entonces dice, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Entonces, cuando estén en cautiverio, tienen que recordar que el Señor los va a sacar y los va a traer. Y eso es una prueba de que ellos realmente confían en lo que Dios ha dicho. Si ellos van a ser cautivados y muchos le decían que no, y fueron cautivados, tendrían que darse cuenta que la palabra de Dios es veraz, como lo expresa aquí su profeta Sofonías. Verso 8. Ahora habla de la región del oriente, del otro lado. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Vamos a tratar de decir poquito. Vamos a tratar, dice. Entonces, dice, yo he oído. Y ahí cuando dice yo he oído, es que él está atento totalmente de la actitud de Moab y Amón, que ellos han tomado en contra de su pueblo. Sabe todo. Está atento de todo. Lo que está diciendo aquí es que el Señor sabe todo y que hay que dejar todo en sus manos. No importa los que se opongan, no importa los enemigos. Hay que confiar. No importa. Hay que confiar. Es increíble, a veces uno está en situaciones, a veces familiares, personales y cosas, que uno no sabe qué hacer.
¿Qué hago? ¿Cómo lo arreglo? ¿Qué tengo que decir? ¿Tengo que hacer algo? Y saben, cuando uno se ocupa en esa circunstancia, se sigue ocupando de las cosas de Dios, sabe que Dios obra. Y después tú mismo te das cuenta, querido hermano y hermana, que Dios ha hecho algo allí. Cuando tú te has ocupado de Él, Él obra. Cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Él obra en eso que tú no sabes qué hacer y no sabes cómo actuar. Entonces nosotros tenemos que seguir con nuestra ocupación y Él se ocupará de esas cosas. Entonces Él sabiendo y dice que entiende totalmente lo que ha acontecido y lo que han hecho Moab y los hijos de Amón. Estas dos naciones han sido naciones que han mostrado oprobio y enemistad para con Israel, que son sus hermanos. Porque tenemos que entender que Moab y Amón provienen del sobrino de Abraham, que es Lot, hijo de Harán. Entonces, de él, cuando fue destruido Sodoma y Gomorra, salvado él, su mujer y sus hijas, su mujer fue destruida, fue muerta por haber mirado atrás y fue hecha estatua de sal. Luego él, por temor, estando en Seboim, que era una ciudad pequeña, subió a las montañas por temor con sus hijas. Y de ahí sus hijas estuvieron con su padre incestuosamente y nacieron Moab y Amón de esas relaciones. Y esas pasaron a ser después naciones grandes, ¿verdad? Pero que siempre se opusieron al pueblo de Israel. Moab significa del padre, como diciendo, este es hijo de mi padre, la hija mayor. Y ven a mí, que es Amón, significa hijo de mi pueblo. Ven a mí, que es Amón, significa hijo de mi pueblo. Se puede decir que su padre y su madre eran de la misma familia, tanto el padre como la madre, que era una de sus hijas, la menor. Entonces, ellos mostraron siempre oposición. Cuando Israel venía, ¿verdad?, hacia la tierra prometida, no le permitieron pasar por su tierra. No le permitieron. E incluso salieron para atacarlos. Entonces, siempre fue Israel objeto de burla por medio de Moab y también de denuestos por medio de los hijos de Amón. Entonces, afrentas son ofensas, oprobio. Tiene que ver con el ser objeto de burla. Se burlaban de Israel. Y los hijos de Amón, que dice denuestos, también es afrentas, insultos, con acciones o palabras que causan daño, deshonra. O sea, no solamente mostraban descontento, sino que le decían cosas, lo insultaban con palabras. Podemos ver, por ejemplo, la, la actitud de, a ver, el número 22, voy a ver los nombres solamente por el tiempo, solo por el tiempo tengo acá, de Balac y Balaam. Entonces, Balac busca que Israel sea maldecida, porque en un sentido les tiene temor, pero le tiene odio. Entonces, antes de entrar a la tierra de Moab, él llama a este profeta del Señor, que era interesado en el dinero, y procura que maldiga al pueblo de Israel. De ese tamaño era la oposición y el odio. Entonces dice, yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo. Hay que buscar los textos ahí, son varios, pero por lo menos empezar con número 22. Dice, lo ofendieron, lo deshonraron, lo ofendieron. Tiene la idea de injuria, infamia, desafío y provocación.
O sea, Dios está atento a todo lo que hay en el corazón de las personas, de las naciones y de lo que han hecho con su pueblo. O sea, Dios tiene guardadito cada detalle de todas las cosas que han hecho en el tiempo, todas. Y después dice, y se engrandecieron sobre su territorio o sobre su frontera. Ahora, esto no necesariamente significa que ellos han tomado parte del territorio de Israel, pero sí puede ser apoderándose de la tierra de Israel o al menos realizar incursiones dentro del territorio de Israel con la intención de quitárselas, porque no hay datos claros de que ellos hayan invadido e incluso le hayan quitado territorios a Israel, pero sí pueden haber habido ciertas incursiones para procurar quitárselas. Entonces dice, y se engrandecieron sobre su territorio, es decir, de alguna manera se acercaron al territorio de Israel. ¿Ya? Y Dios sabía todo eso. Dice, por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. También van a ser desarraigados totalmente. Y mire cómo lo dice, cómo Dios obra, cómo Dios que ama a los hombres, ama a Moab, ama a Amón, ama a los hombres, los ama a estos pueblos como amaba a Nínive. Y por eso envió a Jonás. Nínive que era la capital de Asiria, hombres malos, hombres terribles, hombres que destruían naciones y se creían superpoderosos incluso sobre Dios, engreídos, enaltecidos. Los ama. A Moab y Amón también. Dice, por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos. Ay, 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 vivo yo. Cuando dice Dios, vivo yo, está diciendo no cualquier cosa. Mire, si yo digo yo estoy vivo, no pasa nada si mañana no voy a estar. Po. ¿Y qué mi amenaza de qué sirven? De nada. Pero cuando Dios amenaza, incluso si Asiria amenaza, si Babilonia amenaza, no es igual. Miren, este vivo yo es una fórmula que Dios pronuncia para dar seguridad acerca de lo que está por decir. Es decir, lo que va a decir es cierto que se va a hacer. Y él pone su existencia, ¿ya? Como cuando uno va a un lugar y tiene que dejar, ¿cómo se llama? Una garantía. Su nombre, su existencia es una garantía de que lo que va a decir va a acontecer. Y además, dice, tan ciertas son las palabras que está por dar a conocer como lo es la realidad de su existencia. Entonces, cuando dice vivo yo, no hay nada que pueda ir en contra de lo que va a hacer. Dice Jehová de los ejércitos, es decir, el que está sobre toda la creación. Dios de Israel. Ay, ay, ay. Se identifica con su pueblo. Ese pueblo que es un pueblo duro, ya, de servir dura. Se identifica porque él es fiel a lo que él ha prometido y la promesa que le hizo a los padres. Entonces dice que se identifica con Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Contra quienes han difamado a su pueblo. Porque quienes difaman a su pueblo, difaman a su Dios. Cuando hablaban contra Moisés, dice, contra mí no habláis, sino contra Jehová. Los que difamaban y hablaban en contra del pueblo del Dios de Israel, hablaban en contra de Dios, y Dios actúa. Entonces, hermano, no te preocupes lo que digan contra ti. Tenemos que aprender a no preocuparnos, nos cuesta, a no preocupar lo que digan contra nosotros, mi familia, mis amigos, da lo mismo, lo que digan. Dios ama a ellos, pero tú no te preocupes. Si eres de Dios, no te preocupes.
Dice que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, totalmente destruidos, desolados, totalmente. Campo de ortigas, posesión de malezas y además mina de sal. Sodoma y Gomorra eran conocidas por la abundancia de sal en ella. Era conocida por eso. Entonces van a ser ahora como Sodoma y Gomorra, como una mina, como una fosa de sal, nada más. Y da la idea de una tierra árida y también estéril, que no da fruto. Dice asolamiento perpetuo, desolación, para siempre. Van a ser desarraigados. El remanente de mi pueblo los saqueará. Es decir, el Señor va a abrir la puerta para que ahora sí los saqueen, sean ellos echados fuera y los saqueen totalmente. Y el pueblo de Israel se va a enriquecer con las cosas que les va a saquear. Dice, y el remanente de mi pueblo los heredará, además los poseerá, les va a dar ese lugar. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces, los límites se van ampliando de ocupación del pueblo de Israel, desde ahora, pero también al final, en el milenio. Entonces, remanente, tenemos una descripción aquí. Resto, ¿verdad? Un grupo que será preservado y restaurado a la tierra de la promesa, donde recibirá las bendiciones anunciadas desde antaño. Entonces, ustedes saben ahora que Israel es chiquitito, pero es desde la costa hasta el Éufrates. Toda esa tierra va a ser ese ancho va a ser de Israel, ocupado por Israel. Y aquí Dios previamente está actuando y en el tiempo del milenio va a actuar de tal manera que van a ocupar todo el territorio que le ha sido dado por heredad. Por eso dice, los heredará, lo poseerá, porque ya previamente es heredad de Israel. Verso 10. Da rabia que pase el tiempo y uno ya, hay que decir algunas cosas nomás. Dice, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Habla harto sobre Moab y Amón. Entonces dice, esto les vendrá o será para ellos, ¿ya? Por su soberbia, ¿ya? Es decir, por su orgullo, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Ellos se orgullecieron de lo que eran y todo, y esto les vendrá, ¿qué cosa? Que serán como Sodoma y Gomorra. Eso es lo que les vendrá a ellos. Y esa palabra soberbia, lo vamos a ver un poquito, es orgullo, ¿verdad? Enaltecerse. Es subir, crecer, debajo de, o sea, subir y dejar a los demás abajo. Subir, crecer se emplea en un sentido positivo para referirse a la grandeza y la posición de Jehová o a lo exaltado de su persona. El hecho de que esta cualidad sea posesión divina es lo que la hace negativa cuando el hombre, como en este caso Moab y Amón, la atribuye a sí mismo, se autoengrandece y se conduce con una actitud arrogante. Entonces lo que está diciendo es que ellos se están enalteciendo, orgulleciendo, ¿verdad? Creciendo, subiendo como si fueran Dios. Eso es lo que está diciendo. Y no reconocen a Dios. Y eso les permite no reconocer a Dios. Muchas personas, tal vez que estén escuchando o vayan a escuchar, a veces son orgullosas. Es en el enaltecimiento. Es decir, ¿qué va a decir Dios? ¿Qué me va a enseñar Dios? ¿Quién es Dios incluso? ¿Quién es Él? El faraón decía, ¿quién es Jehová? No conozco a Jehová. Enaltecido, enorgullecido. Hay personas así. ¿Sabe que es bueno ocupar su lugar y reconocer que Dios es el Señor y que Él solamente merece ser enaltecido y el orgullo y la altura y el ponerse en alto, solamente Dios, nadie más? Mire lo que pasó a Moab y Amón. Vean el ejemplo.
Se creían algo, se creían mucho, pensaban que solo podían y que no necesitaban a Dios. Y Dios ahora los va a quitar, los va a desarraigar para poner a su pueblo allí, como lo había prometido. Y si ellos hubieran escuchado, se hubieran retirado de ahí previamente, se hubieran retirado y dejado lugar a lo que Dios había expresado a su pueblo Israel. Porque dice, porque afrentaron u ofendieron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Ese es el problema, que el pueblo sigue siendo de Jehová de los ejércitos. No es cualquier pueblo, no es un pueblo así abandonado. Cuando, por ejemplo, eh, no sé, ofenden a alguien o amenazan a alguien, vienen los padres, los familiares, ¿verdad? Y dicen, oye, a ver, ella no está sola, o él no está solo, estamos nosotros. Se ponen ahí, ¿no es cierto?, a defenderlo. El Señor hace eso, no están solos. Aquí estoy yo soy Jehová de los ejércitos. Tenemos que reconocer más a Jehová de los ejércitos, al Dios poderoso que tenemos. No estamos solos. No pueden hacer lo que quieran con nosotros, queridos hermanos. No pueden. Si no pueden. Si Dios lo permite, claro. Al Señor solamente cuando el Señor dio lugar a la muerte. A Pablo, cuando el Señor dijo, hasta aquí es tu servicio. A Juan el Bautista, cuando cumplió su misión, permitió que lo cortara la cabeza. Cuando Dios lo permite. Verso 11. Terrible será Jehová contra ellos porque destruirá a todos los dioses de la tierra. Y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Y aquí cuando dice terrible, temible, habla de otro carácter del Señor que aquí Él quiere que ellos lo reconozcan previamente, al ser quitado de la nación. Lo va a hacer, va a desarraigar a Moab y a Amón. Pero esto se lo dice para que ellos lo sepan y se vuelvan al Señor también. Dice, terrible será Jehová contra ellos. Y la palabra terrible ahí es temible. Entonces, la forma es casi exclusivamente empleada con referencia a Dios, solamente, y a lo que Él hace como demostración de su infinito poder y soberanía, y que debe inspirar un reverente temor en el hombre. Temible es Jehová. Ah, el hombre, querido hermano, no teme a Dios. Piensa que Dios está lejos, que está distante. Se conforma con sus dioses, a los que cuales aquí dice el Señor que lo destruirá. Los dioses son nada, pero Él es temible, es real, es vivo. Vivo yo, dice Jehová, vivo en el verso 9. Nosotros tenemos que reconocer una de las características del Antiguo Testamento, querido hermano, el estudiar el Antiguo Testamento, es que tú conoces a Dios, a tu Dios. El Nuevo Testamento habla del Señor, pero no habla mucho del Dios que nosotros tenemos. Y Él lo muestra aquí, siempre relacionado con su pueblo, con su creación y con su pueblo. Y nosotros al leer y estudiar el Antiguo Testamento, nosotros podemos conocer a este Dios grandioso que tenemos, que defiende a su pueblo, que está firme, que no hace a nosotros, que hace que el temor se esfume. Debería ser que el temor se esfume, aunque somos débiles. Ese es el Dios que tenemos. Y es el Dios de Israel. Y aunque Israel fue duro, aunque Israel no tomó en cuenta a Dios y se aferró a sus dioses, sin dejar a Dios, por supuesto, nada de tonto, pero Dios es celoso, nosotros tenemos a este Dios, el mismo Dios que tienen ellos. Temible, el único que tiene este carácter, el único que es digno de ser temido con reverencia, el único. Dice, temible o terrible será Jehová contra ellos. Porque, y ese porque en realidad es sumamente importante cambiarlo por un cuándo, que es en sentido temporal. ¿Cuándo? No porque, sino cuándo destruirá o destruya a todos los dioses de la tierra. Es decir, cuando lo haga, Él es el Dios digno de ser temeroso. Y ya no temor a los dioses, ajenos al mismo Dios. Dice, matará de hambre en la palabra, los hará menguar o los destruirá, debilitará. La palabra es matará de hambre, o sea, como que ya van a morir. Ya es como estar muriendo de hambre. Entonces, va a permitir, en un sentido, que no tenga a nadie que los busque. Y los va a destruir porque en el fondo va a mostrar su grandeza, lo temible que Él es.
que Él es el Dios vivo. Entonces, los dioses no van a tener, van a morir de hambre porque van a tener que los busque, sino que solamente van a buscar a Dios. Entonces dice, y desde sus lugares se inclinarán a Él todas las tierras de las naciones. Por eso, porque va a mostrar su grandeza de tal manera que las naciones van a empezar a reconocer a este Dios en el tiempo de que está hablando Sofonía y en el tiempo final. Van a reconocer a Dios por sus grandes obras. Desde el lugar o desde el lugar en que viven se inclinarán a Él todas las naciones, las tierras de las naciones. Y aquí habla de las costas de las naciones. Miren, veamos en Malaquías 1:11. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, 1:11. ¿Cómo lo dice? Dice Malaquías 1:11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. No están los otros dioses ahora. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Cuando Él opere, cuando Él muestre su poder ante las naciones que han estado en contra de su pueblo, vimos las de la costa, vimos las del oriente, después habla, no lo vamos a poder ahora, del norte, que es Nínive, Asiria y Nínive, y del sur, que es Etiopía, y seguramente relacionado con Egipto y Sudán, en el sur, lo pueden leer, lo leímos al final del capítulo, y todas las naciones van a reconocer su nombre, todas. Bueno, mire, yo les invito para que leamos el capítulo 3 así rapidito y digamos algunas cosas finales. Y para que ojalá haya hambre de estudiar sofonía. ¿Ya? Si necesitan material, me dicen nomás, se comunican. Si tienen material, mejor. Sofonía capítulo 3. Vamos a leerlo y decir algunas cosas rápidas. Dice, verso primero. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Aquí habla de Israel. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Entonces, es verdad que él va a operar, pero sigue diciendo lo que ellos son. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan un hueso para la mañana. Se aprovechan de sus mismos, de la misma nación, se aprovechan los que tienen poder y los absorben. Y en la noche, dice, no dejan, son como lobos que no dejan hueso para la mañana. En la noche están pensando cómo sacar más provecho de la gente. Ahí están, lo hemos dicho, el mundo, los ricos, los grandes están pensando cómo sacarle más plata a la gente, cómo lo hacemos, a ver. Ahora están pensando que el hombre están negociando bajar la edad en cuanto a la, ¿cómo se llama? A la posibilidad de vida. ¿Y sabe lo que quieren ellos? Que la mujer se jubila a los 65 y la mujer a los 70. O sea, no dejan hueso, carne viva. Damos esto, pero ustedes denos eso. No dejan, piensan cómo los fregamos, cómo nos aprovechamos de la gente. ¿Sabe que sacan el promedio de los 110 años para jubilar? Y usted saca así una jubilación. ¿Quién lo hizo? Ellos. Nosotros tenemos que preocuparnos, tenemos a nuestro Dios, pero eso no significa que ellos son lobos nocturnos, que no dejan hueso para la mañana, que piensan, parece que no duermen, piensan en la noche cómo sacar más al pobre, al huérfano y a la viuda. Así son, po. Eso no hay que desconocerlo. Hay que predicar el evangelio, pero hay que desconocer que son así, po. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Prevaricadores significa que han dejado la ley, no cumplen la ley. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley, cambiaron la ley. Y tenemos, en este tiempo, después de Malaquías, se forman los fariseos. Y los fariseos es la tendencia que viene desde antes en donde cambian la ley. Y ahora le dan otro sentido a la ley para sus propios beneficios. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles, ya las da por hecho, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Lo que estaba hablando en el capítulo 2. Dije ciertamente me temerá. ¿Quién? Jerusalén, el pueblo de Judá.
recibirá corrección, y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Siguieron igual. Lo único que cambiaron un poco, la idolatría, pero lo otro igual. Después, incluso, después de la vuelta del cautiverio. Por tanto, esperadme, dice Jehová. ¿Ya? Como dice, espérate, cabrito, espérate, cabrito. Ya te va a llegar, espérate nomás. Espérate que sea tu papá. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Se ha de levantar para destruir a los enemigos. Aún está a favor de su pueblo, aún. Los pueblos que van a, las naciones que van a atacarlas, del norte, del sur, del oeste y del oriente, el Señor los va a destruir, va a hacer juicio. Verso 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Todo lo va a hacer para eso, para purificar al hombre, para que todos invoquen el nombre de Jehová. Todos van a invocar el nombre de Jehová. Israel va a ser central, va a estar el Señor en el milenio y las naciones van a ir y van a buscar la ley. Dice que se van a tomar del manto de un judío 10, que es un número eh, indeterminado. Van a ir detrás de los judíos para que lo lleven a escuchar la ley de Dios, las naciones, querido hermano. Eso va a provocar que el hecho de que Dios muestre su grandeza, su poder. Vivo yo, dice Jehová, y que es temible, terrible. De la región de más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Es decir, el pueblo de Israel va a volver. Incluso dice en un texto, en Isaías me parece, que van a traerlo en los hombros, van a traer a los hijos de Israel de las naciones donde fue esparcido, van a traerlo hacia Israel. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más ensoberbecerás en mi santo monte. Ya los va a purificar. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el remanente, el resto, triste, pero el resto, ese sí, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Los va a purificar totalmente, va a cambiar su sentido, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo a Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén, por lo que Dios está haciendo a favor de ellos. Destruir a todos sus enemigos, de tal manera que incluso las naciones van a engrandecer el nombre de Jehová. Jehová ha apartado tu juicio, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Nosotros esperamos eso también. Nosotros vamos a verlo, querido hermano, porque vamos a estar con el Señor y vamos a venir con el Señor en el milenio y vamos a ver todo esto que va a acontecer. Todo lo que Dios está aquí escrito lo vamos a ver junto con Él. Por eso es importante saber lo que vamos a estar presentes allí cuando esto acontezca, cuando sean destruidos todos los enemigos y cuando Israel esté quieto, sin ningún temor. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Cuando dice callará de amor es como diciendo, mostrará su amor en silencio, como esa pareja que están así juntos y no se dicen nada, solo están juntos, porque Él ama a su pueblo, porque Israel sigue siendo su mujer de Jehová, sigue siéndolo, y la iglesia mujer del Señor, de su Hijo. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron los que están en cautiverio. Si el cautiverio no solamente en Babilonia, después Tito destruye el año 70 Jerusalén y esparcido de nuevo. Y recién a mediados del siglo XX han vuelto a ser nación, pero están los esparcidos esperando el volver. Muchos judíos, yo he oído israelitas, una profesora que tenía, estaba esperando volver a Israel. ¿Sabían eso? Lo saben. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por nombre en toda la tierra.
A todos los que están alrededor de las naciones y heridas, han sido afectadas, las volverá. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Y aquí el cautiverio es no solamente Babilonia, sino en general, de entre las naciones. Lo leí porque en realidad para decir algo, no alcanzamos a estudiar el capítulo 2, pero el triunfo es de Dios. Pero el pueblo de Israel es juntamente triunfador con el Señor. Lo triste es que es el resto, el remanente. El Señor ha hecho todo lo posible porque su pueblo se mantenga fiel. Pero también el Señor ha cumplido lo que Israel no pudo cumplir y destruyó a los enemigos, de tal manera que Él ha mostrado su poder y las naciones ahora están bajo el temor reverente de Jehová. De tal manera que de todos los lugares vendrán a buscar la ley, a adorar, a reconocer al Señor, como lo hicieron con Salomón, cuando Él manifestaba toda su gloria, todo su poder, y venían los reyes de distintos lugares para ver, para reconocerlo y para dar a conocer la gloria que de él era reconocida en toda la tierra. Ninguno hubo, ni habrá, ni ha habido en este tiempo que haya tenido más gloria que el mismo Salomón. Es una figura de lo que acontecerá en el milenio también. Muy bien, querido hermano. El Señor nos ayude y bendiga su palabra. Disculpen los errores de repente, ya se me traba la lengua a veces. Ya. Muy bien, vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra. Quisiéramos seguir buscando en tu palabra los detalles, eh, cómo actuó tu pueblo, para nosotros aprender de tu pueblo también, porque tu palabra en Corintios dice que las cosas que se escribieron fueron escritas para nuestra enseñanza, para que nosotros saquemos enseñanza de ella, el Antiguo Testamento. Quisiéramos ser ayudados por ti, Señor, entender, comprender de tu grandeza, de que podemos estar confiados en ti y también que tú nos has dejado para hacer tu obra en este mundo. Queremos darte las gracias por lo que viene, por la liberación total de Israel, cómo Israel será reunida desde todas las naciones, cómo las naciones mismas, los mismos, llevarán a tu pueblo, a tus redimidos, a los que han sido llevados cautivos, los llevarán hacia la misma nación de Israel, hacia su heredad. Queremos darte las gracias, rogarte tu ayuda, oh Señor, y que nos ayude a seguir comprendiendo más y más tu palabra, por los errores, por aquellas cosas que puedan ser perfeccionadas en el entendimiento de tu palabra, pero que danos con tu grandeza, con tu amor y con tu tremendo poder. Quedamos en tus manos, te damos la gracia y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, hermanos, muchas gracias.